Un submarino se encuentra a una profundidad de 120 metros. ¿De qué presión sobre la atmosférica debe disponer para expulsar el agua de los tanques, sabiendo que el peso específico del agua de mar es 1.03 gramos por centímetro cúbico? Bien, vamos a ver la solución del ejercicio. Primero que todo vamos a identificar el concepto involucrado. Y el concepto que vamos a utilizar aquí para solucionar el ejercicio es el que tiene que ver con presión hidrostática de un punto situado a una profundidad determinada. Eso es básicamente el concepto. El segundo punto, entonces, vamos a plantear el problema. Aquí vale la pena que hagamos un gráfico de la situación y miremos qué ecuaciones están involucradas en la solución del ejercicio. Pues el problema básicamente nos dice que hay un submarino. Entonces vamos a dibujar aquí un submarino que está a una profundidad determinada. Se nos dice que está a una profundidad de 120 metros. Y dice que cuál es la presión sobre la presión atmosférica de la que debe disponer ese submarino para poder expulsar el agua de los tanques, sabiendo que el peso específico del agua de mar es 1.03 gramos por centímetro cúbico. Entonces aquí vamos a recurrir a un concepto importante y es el de que la presión en cualquier punto de un elemento sometido a la presión atmosférica más una columna de fluido, en este caso del agua de mar, va a ser igual a la presión atmosférica, P sub A, más la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Eso es básicamente. Entonces nos dicen cuál es la presión adicional a la atmosférica. Entonces la presión atmosférica es un dato conocido, luego no necesitamos calcularlo. Lo que necesitamos calcular en este momento es esta presión. ¿Cuál es el valor de esa presión para que ese submarino sea capaz de expulsar dentro de sí? Porque él va a estar sometido a la presión que ejerce esa columna de agua sobre él. Entonces vamos a ver cómo calculamos eso. Es muy sencillo. Aquí vamos a tener en cuenta algunas cosas importantes. Vamos a ver qué datos nos da el problema. Entonces el problema nos dice que la profundidad o la altura h es de 120 metros. También nos dice que el peso específico, la densidad del agua es 1.03 gramos por centímetro cúbico. Y la gravedad, pues obviamente la conocemos, es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Aquí hay algo importante y es que debemos tener unidades compatibles, bien sea en el sistema MKS o CGS. Entonces MKS es metros, kilogramos y segundos, es decir, y el sistema CGS es centímetros, gramos y segundos respectivamente. Entonces vamos en esta ocasión a llevar todo al sistema MKS, es decir, a este sistema. Para ello entonces necesitamos convertir la densidad o el peso específico en unidades que sean compatibles con metros, kilogramos y segundos, y tenemos en gramos sobre centímetro cúbico. Entonces vamos a decir que la densidad va a ser igual a 1.03 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cómo convertimos de gramos a kilogramos? Entonces es muy fácil, decimos que un kilogramo son 1000 gramos, el kilogramo lo ponemos aquí arriba, y a su vez, ¿cómo pasamos de centímetros cúbicos a metros cúbicos? Muy fácil, decimos que 100 centímetros, que son el equivalente a un metro, eso lo vamos a elevar al cubo y lo vamos a elevar al cubo. Entonces, ¿cómo me queda la situación? Entonces me va a quedar que la densidad va a ser igual. Entonces note, gramos y gramos se van a cancelar, centímetros cúbicos con centímetros cúbicos se cancela y me queda kilogramos por metro cúbico. La densidad ya da en las unidades en el sistema MKS. Entonces, ¿cómo nos queda la situación? Nos queda 1.03 por 10 a la 3. ¿Por qué 10 a la 3? Kilogramos por metro cúbico. ¿Por qué 10 a la 3? Porque 100 al cubo es 10 a la 6 y 1000 es 10 a la 3. 10 a la 6 menos 10 a la 3 me da 10 a la 3. Es decir, que la densidad va a ser igual a 1030 kilogramos por metro cúbico. Entonces ahí tenemos ya la densidad en las unidades compatibles. Ok, ya tenemos entonces planteado el problema. Vamos a pasar al tercer punto y es a la solución definitiva. La solución definitiva es básicamente aplicar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Es de que la presión va a ser igual a ρ GH. Esa es la presión que nos están pidiendo que calculemos. Entonces la densidad es 1030 kilogramos por metro cúbico por la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado por la altura que son 120 metros. Entonces note, la presión va a ser igual a 1030 por 9.8 por 120. Eso me va a dar 1.211.280 newtons sobre metro cuadrado, o lo que es igual 1.211.280 kilogramos sobre metro por segundo cuadrado. Eso es equivalente, ¿ok? Porque si nosotros simplificamos kilogramos, me queda
metro cúbico en el denominador con metro cuadrado del numerador, metro por metro me da metro cuadrado sobre metro cúbico, me queda metro en el denominador y segundo cuadrado en el denominador. Pero kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newtons. Y como tengo que poner metro arriba, pues pongo un metro cuadrado abajo y me queda newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado es pascales, entonces esto es igual a 1.211.280 pascales. Luego la presión que necesita el submarino, además de la atmosférica, para poder expulsar el agua de los tanques es 1.211, utilizando 3 cifras decimales, por 10 a la 6 pascales. Y esa es la respuesta que estamos buscando. Como ven, es muy sencillo, basta con que entendamos la conversión de unidades, tengamos el concepto claro de lo que es la presión de una columna hidrostática, y el cuarto punto es evaluar las respuestas. Siempre deténganse un momento y verifiquen si lo que hicieron tiene lógica y si las unidades son consistentes. Por eso es importante que si tienen unidades con diferentes sistemas, MKS o CGS o en el sistema inglés, conviertan todo a unidades que sean compatibles. Bien, me da mucho gusto compartir esta información con ustedes. Espero que haya quedado claro el ejercicio. Revísenlo cuantas veces sea necesario. Los veo en una próxima oportunidad. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.